Bien. Entonces, en este Zoom, en esta grabación, voy a intentar explicar bien la diferencia entre persuadir y convencer. ¿Alguien me había hecho una pregunta y quedó media colgada por ahí? ¿Puede ser? Les pregunto por las dudas. No, para mí que salió el micrófono y se sintió como de fondo, Ah, voces. está. No, no fue una pregunta. No fue una Me pregunta. parece que no. Bien. Acá. El autor se llama Pereda, es un lingüista muy conocido. ¿Ah? Y vamos a hablar acá de la diferencia entre persuadir y convencer. Entonces es así, ¿no? Desde los tiempos remotos se mantuvo esta división entre los dos mecanismos que se desencadenan a partir del ejercicio del lenguaje. Si se revisan algunas especificaciones de las supuestas funciones de convencer y persuadir, se pueden aclarar algunos puntos. Convencer, por ejemplo, es un verbo de tres participantes. Alguien que convence a otro de algo. ¿Sí? Pero ese otro, ¿quién es? Puede tratarse de un interlocutor, de una audiencia presente o de una audiencia incierta, futura, remota o imaginaria, o de ninguna, o simplemente de ninguna audiencia. Cuando se buscan razones internas para decidir acerca de algo, cuando yo mismo razono hacia mis adentros, puedo hasta argumentar conmigo mismo. Un político, por ejemplo, cuando se enfrenta a un opositor, esto lo dije en la clase pasada, no para convencerlo, sino para convencer a los votantes y a los que escuchan el debate. Cualquiera, en una situación cotidiana, emplea los mismos mecanismos para convencer a otro. Un hijo que argumenta frente a su padre acerca de la conveniencia de volver a la casa a una hora determinada. Ante la negativa, busca argumentos que le permitan modificar esa postura, ¿no? Por ejemplo, vean acá, el carácter pasivo, este es lo que yo les decía. Pasivo de paciente, de que es el receptor de algo, no puede interactuar. ¿tá? El pasivo no va a cambiar nunca la opinión del otro, porque solo va a ser el depositario de una acción de modificación de la conducta o de opinión. Yo intento manipularlos, intento que ustedes realicen determinada conducta, pero no me interesa que ustedes me convenzan a mí de nada. ¿tá? Quiero persuadirlos. ¿tá? Entonces, en la persuasión, les repito, hay una parte activa y una parte pasiva. Y en la parte de la argumentación, hay dos partes activas. La parte A y la parte B puede convencerse una a la otra mutuamente o llegar incluso a un nuevo descubrimiento o solución de una situación conflictiva. ¿tá? Bien. El carácter pasivo del paciente de la persuasión contrasta con el carácter activo de la convicción. Puede afirmarse también que la convicción implica un proceso activo, racional y reflexivo por parte del participante paciente, mientras que la persuasión implica un proceso pasivo, irracional y reflexivo por la parte del paciente. Recuerden que las persuasiones tienen mucho que ver con las emociones, con tocar sensibilidades, ¿sí? La propuesta de la convicción, en cambio, apela a la razón, hace un llamado a la revisión crítica, explicita tanto el argumento o los argumentos a favor como los argumentos en contra o la tesis. Es decir, hay un desarrollo diferente. ¿tá? Otra característica que nos dice acá es que, por ejemplo, la argumentación, cuando está bien elaborada, es más fuerte que la persuasión. ¿tá? Porque a veces alguien me puede persuadir porque esa persona es carismática. No sé si les pasó a veces de conocer personas que son carismáticas, que te está diciendo algo que vos sabes que es mentira, pero es carismático, es carismática, tiene cierta habilidad en el Sí, que es discurso. mentira, pero que te parece tan real. Exacto. Es como un gran estafador, una gran estafadora que nos convence, pero yo sé que me está Sí, mintiendo. sí. Sé que me está Ahí va, mintiendo. que te ¿tá? hace dudar. Exacto. Pero basta con que esa persona ya no esté para que eso desaparezca. Y yo me doy cuenta que caí en una trampa, digamos. En la argumentación, eso no pasa porque el argumento perdura impersonalmente. ¿sí?
El argumento es fuerte por las razones que lo sostienen y no por las personas que lo enuncian. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Tá? Otro que yo le comentaba acá, que lo puse abajo, es que debemos resaltar también el concepto de parte en un diálogo argumentativo, diferenciándolo del concepto de persona. Esto es porque parte es una unidad plurisubjetiva. Pueden ser muchas o muchas personas unidas por un interés. Imagínense los miembros de una cooperativa de vivienda, ¿sí?, que nombran un delegado, ¿sí? Entonces, ese delegado que va a la asamblea con la Agencia Nacional de Vivienda para pedir un préstamo para construir un complejo de viviendas, no es, él no está argumentando por él, o ella no está argumentando por ella sola, está representando una parte, un grupo de personas, las cuales están unidas por un interés. ¿Se entiende? Ese es el concepto de parte, y también lo tienen en el Código Civil, ese concepto. ¿Tá? Parte son una o muchas personas. Eso dice el Código Civil. ¿Tá? Y bueno, básicamente eso es la diferencia entre persuadir y convencer. ¿Tá? Bien. Y recuerden que eso lo vamos a trabajar y yo les voy a dar dos tipos de texto, de argumento. Uno que se va a basar más en las emociones y por lo tanto va a depender más de la circunstancia, y otro argumento en las cuales va a aplicar lo que yo les decía acerca de las demostraciones de tipo matemático. Es decir, hay argumentos con el discurso, ¿sí?, que nos hacen pensar de manera demostrativa y por lo tanto nos convencen. ¿Sí? Nos convencen independientemente de quién enuncie ese argumento, incluso de cuándo lo hagan. ¿Tá? El argumento de Descartes que yo les quiero presentar tiene más de 5 siglos, y sin embargo, hasta el día de hoy nadie lo ha refutado. ¿Sí? Si ustedes pueden refutarlo, anotaremos una página de la historia. ¿Tá? Nadie lo puede refutar, el argumento de Descartes. Pienso, luego existo. Después se lo voy a presentar bien. Voy a presentar toda la construcción argumentativa para que vean cómo él argumenta. Y luego trabajaremos otro texto argumentativo que apunta más a lo emocional. ¿Tá? Entonces, Bien. en las clases de hoy vimos concepto de argumento, elementos de la argumentación y diferencia entre persuadir y convencer. Si alguna de ustedes está muy aburrida en vacaciones y quiere darle una leída, yo le subí después el texto de la carta del jefe Seattle, que no lo voy a leer hoy, pero sí le voy a hacer la previa, para que entiendan por dónde viene. En el año 1898, había una tribu que se llamaban los Seattle. En realidad, Seattle se llama, un estado de Estados Unidos, se llama así porque había una tribu que se llamaban los Seattle. ¿No? Bien. Resulta que ellos tenían mucho territorio. ¿Sí? Imagínense que tuvieron un territorio similar a lo que es Uruguay. Pero luego de las invasiones inglesas y de la conquista americana, ellos se quedaron con una porción muy pequeña de ese territorio que imaginen que fuera la mitad de Montevideo. ¿Tá? Uruguay y luego la mitad de Montevideo. En ese contexto, el presidente de Estados Unidos le manda una carta al jefe de la tribu para decirle, para comunicarle que le quiere comprar la tierra. ¿Tá? Le quiere comprar esa tierra que él tiene. Y él, en respuesta, le escribe una carta argumentativa de por qué no le puede vender su tierra. ¿Tá? Esa carta se la subí ahí a la plataforma. Creo que tiene elementos que hasta pueden servirles para el tema del pensamiento ecologista, de la línea verde, de la eficiencia, porque esa carta encierra mucho, si ustedes la leen, es una página, no es tanto. Encierra muchas cuestiones ecologistas. Bueno, las tribus indígenas tienen una relación con el medio ambiente distinta a la que tenemos las personas del mundo occidental. ¿Tá? Pero bueno, es otro tema.
de lo que dimos hoy, de lo que trabajé hoy, de los elementos y de la diferencia entre persuadir y convencer. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren decir algo? Yo no las quiero aburrir, las escucho. No, para mí está bien, lo entendí súper Está, bien. está claro. ¿Las demás? Sí. Sí, está claro. Sí. Sí, sí, bien. Sí. Bien. Bárbaro. Bien. Obviamente, esto a mí me gusta más, obviamente, en la clase presencial que podamos generar un debate. Vieron que esta dinámica del Zoom es media compleja. Pero bueno, por lo menos, Claro, obviamente. seguimos avanzando en el trabajo en contenidos, que es lo que a mí me interesa. ¿Tá? Bueno, chiquilinas, Exacto. primero, Bueno, que descansen, pero no se desenchufen muchas gracias. Bueno, del igualmente. todo. Pero no se desenchufen Igualmente. del todo, porque cuesta mucho más volver. Cuando uno se desenchufa del todo, Sí. cuesta más. Pasa muy rápido, no da para desenchufarse mucho. Exactamente, pasa muy No para rápido. mucho. Exactamente. Entonces, bueno, las invito en algún momento, si quieren releer, cualquier duda que tengan, siempre me pueden mandar mensaje o lo que sea. ¿Tá? Y bueno, de mi parte, sí. No, que quien dice que después de las vacaciones no volvamos. Bueno, es una de las opciones, ¿no? Realmente no lo sé. No hay ningún comunicado no hay ningún comunicado oficial. Pero bueno, ojalá que bajen los contagios y que si eso sucede, bueno, volver y por lo menos estemos en la última parte del año juntos, ahí compartiendo, y capaz que también está bueno, ¿no? Obviamente. Exacto. ¿Ah? Bueno, chiquilinas, Bueno, un saludo, Que pasen Bueno, bien. vamos arriba. que descansen. Les dejo todo grabado acá, felicitaciones. como siempre. ¿Ah? Bien, Gracias. Muchas gracias. Muchas Que pasen gracias. bien. Chau, chau. Chao. Chao. Chao.